Ezequiel 47:3. Ezekiel 47:3. ¿Lo tenemos, iglesia? Do we have it, church? Las palabras se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word reads in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Y salió el varón hacia el oriente, Going on eastward, llevando un cordel en su mano, with a measuring line in his hand. y midió 1000 codos, The man measured 1,000 cubits, y me hizo pasar por las aguas and then led me through the water, hasta los tobillos. and it was ankle deep. Dele un fuerte aplauso al Señor Give a strong applause to the Lord, y puede tomar su lugar. and you may be seated. Quiero empezar diciendo I want to start by saying que cuando hablamos acerca del agua, that when we speak about water, o cuando la Biblia habla acerca del agua, or when the Bible speaks about water, tenemos que entender we have to understand que el agua representa al Espíritu Santo. that the water represents the Holy Spirit. ¿Cuántos creen eso? How many believe this? El agua representa al Espíritu Santo. Water represents the Holy Spirit. Pero cuando la Biblia habla del río, But when the Bible speaks about rivers, el río the river representa el mover del Espíritu Santo. represents the movement of the Holy Spirit. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque un río Because a river siempre está en movimiento. is always moving. Entonces el Señor me decía And the Lord would say to me que hay gente that there's people que conoce el agua, that know the water, pero hay gente que no conoce el río. but people don't know the river. Una cosa es conocer el agua One thing is to know the water, y una cosa es conocer el río. and another thing is to know the river. Una cosa es conocer al Espíritu Santo One thing is to know the Holy Spirit, y otra cosa es conocer el mover del Espíritu and Santo. another thing is to know the movement of the Holy Spirit. Yo no sé usted, I don't know about you, pero yo quiero que en esta tarde se manifieste el río del Espíritu de Dios. but today I want the river of God to be manifested. Dije, yo quiero que se manifieste el río del Espíritu I Santo. want the river of the Holy Spirit to be Quiero manifested. experimentar el río de Dios. I want to experience the river of God. Quiero experimentar el mover del Espíritu de I want Dios. to experience the movement of the Holy Spirit. En sí, la prédica de hoy Then the preaching of today se llama aguas is profundas. called deep waters. ¿Qué hay en las aguas profundas? What is in the deep waters? En las aguas profundas In the deep waters están las corrientes de las aguas. are the currents of the water. No, alguien tiene que despertar en esta tarde. Somebody has to wake up today. Dije, en las aguas profundas As I said, in the deep waters están las corrientes de las are aguas. the currents of the waters. Escúchame bien. Listen carefully. En las aguas profundas In the deep waters es donde está el mayor mover del Espíritu Santo. is where the main movement of the Holy Spirit is. Y ese es el lugar donde yo quiero ir el día de hoy. And this is the place that I want to go today. Porque quiero experimentar el mover del Espíritu Santo Because I en want to, mi vida. I want to experience the movement of the Holy Spirit in my life. Si quiero enseñar I want to teach a todos los que estamos aquí, to everyone that's here. quiero enseñarles y darle unos pasos I want to give you some steps de cómo ir a las aguas profundas. on how to go to the deep waters. Creo que Dios nos va a estar ministrando. I believe God will minister to us. Quiero que me siga, que me ponga atención, And I want you to follow me and pay attention. porque quiero hablarle de los pasos para llegar ahí. Because I want to speak about the steps on how to get there. Ezequiel 47:3 una vez más. Ezekiel 47:3, one more time. Y salió el varón hacia el oriente, Going on eastward llevando un cordel en su mano, with a measuring line in his hand. y midió 1000 codos, The man measured 1,000 cubits y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. and then led me through to the water, and it was ankle deep. Quiero empezar con esto. I want to start with this. Quiero empezar diciendo I want to start by saying que cuando Ezequiel that when Ezekiel iba a ser llevado a las aguas profundas, would be taken to the deep waters, antes de que fuera llevado, before he was taken, el Señor tuvo que mostrarle dónde se originaba el agua, the Lord had to show him where the water started from, o dónde salía, de dónde salían las aguas para que se convirtieran en un río. or where the water came from so it can be converted to a river. Y dice la palabra And the word says que lo llevó al templo, that he took him to the temple. y dice la palabra que debajo de la puerta, And the word says that under the door, de debajo de la puerta, under the door, salía el río, manaba el agua. that's where the water came from. Y
estuvimos estudiando and we were studying, y entendimos and we understood que la puerta representa a Jesús. that the door represents Jesus. Por eso quiero decirle el día de hoy, That's why I want to say to you si today, usted ha aceptado al Señor Jesucristo, if you accepted the Lord Jesus, usted tiene acceso a esas aguas. you have to access in these Dije, waters. si usted ha aceptado al Señor Jesús, If you've accepted the Lord Jesus, usted tiene acceso a las aguas. you have access to the waters. Fíjese cómo salían de debajo de la puerta Look how they came under the door, y pasaban por el altar. and they went through the altar. Entonces esto nos habla de dos cosas. This speaks to us about two things. Nos habla de Jesús Speaks about Jesus, y nos habla de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del and Calvario. it speaks about what Jesus did for us in the cross of the Calvary. Toda persona Every person que acepta a Jesús that accepts Jesus y acepta lo que Jesús hizo por ellos and accepts what Jesus did for them, tiene acceso a las aguas. they have access to the waters. Pero entienda esto, But understand this, aquel hombre that man que llevó a Ezequiel a las aguas that profundas, took Ezekiel to the deep waters primero lo pasó por estos pasos first took him through those steps para que él pudiera entender so that he could understand de dónde salían las aguas. where the waters came from. Pero me llama la atención But it calls my attention, que entendió que salían de debajo de la puerta, he understood that they came out of under the door, entendió que pasaban por el altar, understood that the water went through the water, through the pero altar, aún but then no había entrado en las aguas. did not enter in the water yet. Por eso, hermano, That's why, brother, hay gente there's people que ha recibido al Señor Jesús, that have received the Lord Jesus. han recibido lo que el Señor Jesús hizo por ellos en la cruz, They received what Jesus did for them on the pero cross. aún no han experimentado los ríos del Espíritu Santo. But they haven't experienced the rivers of the Holy Spirit yet. Hay gente, escuche esto, There's people, listen to this, que van a iglesias donde no hay mover, no se le da libertad al Espíritu Santo. that go to churches that there's no freedom of the Holy Spirit. Y van a ser salvos porque aceptaron a Jesús y aceptaron lo que Jesús hizo por ellos. And they're saved because they accepted Jesus and they know what He did for them. Pero se están perdiendo de algo bien importante. But they're losing something very Se están important. perdiendo de entrar en el río de Dios. They're losing to entering Y in yo the no river sé of God. usted, pero yo quiero entrar en el río del Espíritu de Dios. I don't know about you, but I want to enter in the river of ¿Alguien God. dice amén a eso? Can anyone say amen to this? Oh, yo siento que esto se va a prender el día de hoy. Today it's gonna turn up. Escuche esto. Listen to this. Aquel personaje That person lleva a Ezequiel, goes to Ezekiel, le enseña la puerta, le enseña el altar, shows the door and the altar, lo saca del templo. and takes him out of the temple. Pero aún Ezequiel no había tocado el agua. But Ezekiel has not touched the water yet. Y salió el varón hacia el And oriente, he went to the eastward, llevando un cordel en su mano, with a measuring line in his hand. y midió 1000 codos, The man measured 1,000 cubits, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. and then led me through the water, and it was ankle deep. Quiero que entienda que en ese I versículo want you to understand that in this verse, Ezequiel todavía no había entrado en el agua. Ezekiel had not entered the water yet. Él se encontraba afuera del río. He was outside of the river. Y aquel personaje And that person va y mide 1000 codos. goes and measures 1,000 Y cubits. dice la palabra And the word says que lo hace pasar that he makes him pass por las aguas. through the water. Quiero darte el paso número I 1. want to give you step number 1. Escúchame bien. Listen carefully. Para ir a las aguas To go to the water, necesitamos ser obedientes a lo que el Espíritu Santo está diciendo. we need to be obedient to the Holy Spirit. En otras palabras, In other words, toda persona que no obedece al Espíritu no puede ir más allá en la presencia de Dios. every person that is not obedient to the Spirit, they can not go Fíjese into the cómo water. aquel personaje, That person, fíjese cómo aquel personaje look how that person mide los 1000 codos, measures 1,000 cubits, va y mide 1000 codos, goes and measures 1,000 cubits yendo hacia adentro del río, inside the water, y le dice a Ezequiel que todavía estaba fuera del río. and he takes Ezekiel like he was still outside of the river. Le dice, ven, porque hay una versión que dice, y me ordenó que pasara por las He aguas. said, come, because he ordered him to go through the waters. En otras palabras, In other words, para entrar o ir más profundo en la presencia de Dios, to enter or go deeper into the presence of God, nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo está diciendo. we have to be attentive to what the Holy Spirit is Y saying. sabe lo que el Espíritu está You know diciendo. what the Spirit El is saying? Espíritu de Dios está diciendo, ven más profundo. The Spirit of God Te is saying, autorizo "Come deeper." a que entres más profundo en mi I presencia. want you to enter deeper into my presence. Hoy yo vengo a predicarle a alguien el día de I want to hoy. preach to someone today. Escúcheme bien. Listen carefully. Todos los que quieran entrar en el mover del Espíritu Santo, Everyone
that wants to enter in the movement of the Holy tienen que Spirit, ser sensibles a la voz de Dios. you have to be sensible to the ¿Qué voice of es God. lo que Dios está What diciendo? is God saying? Dios está diciendo, hijo, ven saying, más child, profundo, come deeper. entra en el río, Come te to the voy a water. llevar más allá. Alguien I will diga take you further. amén. Somebody say amen. Escúchame bien. Listen carefully. Lo primero The first thing es obedecer al Espíritu is Santo. to be obedient to the Holy Spirit. Usted no puede ir más allá en Dios You cannot go further in God si no obedece a Dios. if you're not obedient to God. Primer paso First step es obedecer, captar is to obedient and capture lo que el Espíritu Santo está diciendo. what the Holy Spirit is saying. Y Ezequiel In Ezekiel, empieza a caminar en esa palabra he starts walking in that word. y empieza a entrar en el río. He starts entering in the river. Imagínese cuando el agua le topó los pies. Imagine when the water touched his feet. Ay, 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 ay. Shatala rabakaya rabababa. El agua le tocó los pies The water touched his feet. y lo lleva al primer nivel del río. And he takes him to the first level of the river. Escuche, Listen, dice que el agua le llegó hasta los tobillos. he said the water was ankle deep. Los tobillos The ankles o los pies or the feet, me hablan de voluntad. they speak to me about will. Me hablan de nuestra voluntad. It speaks about our will. Y escúcheme bien, And listen carefully. cuando usted entra en el río de Dios, When you enter in the river of God, usted tiene que entender you have to understand que le estás entregando tu voluntad a Dios. that you're surrendering your will to God. Y voy a repetir esto, And I'll repeat this. voy a decir esto. I'll say this. Todo el que no le quiera dar la voluntad a Dios Anybody that doesn't want to give their will to God, no podrá ir más allá en el río. they cannot go further into the river. Lo voy a volver a I repetir. will say it one more time. Todo el que no le quiera dar su voluntad a Dios Everyone that doesn't want to give their will to no God, podrá ir más profundo en el río. they cannot go deeper in the river. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque yo he visto Because I have seen que cuando el Espíritu Santo se está that moviendo, when the Holy Spirit is moving, lo primero que Él te pide es la voluntad. the first thing He asks you is your will. En otras palabras, In other words, ya en el río tu voluntad no cuenta, es la voluntad de Él. if you're in the river, your will is not counting, it's His. Dije, en el río nuestra voluntad ya no cuenta. In the river, our will it doesn't Cuando hablo count. de voluntad, estoy hablando de lo que se tiene que hacer. Ya lo que yo quiero hacer no importa. Ahora lo que importa es lo que Él quiere hacer conmigo. When I'm in the river, it doesn't matter what I'm willing to do, is what the Spirit wants to do with me. Pero me decía el Señor, And the Lord would say to me, mucha gente entra y se queda en ese nivel many people stay in that level porque están pensando lo que va a pasar con ellos. because they think what's going to happen to them. Tú no te tienes que preocupar lo que va a pasar contigo. You don't have to worry about Tú what's going to tienes que happen to you. entender que entraste en el río de Dios You have to understand y you went to estás the en river el of God. mejor lugar, aleluya. You're in the best No hay place un ever. lugar más importante que el río de Dios. There's no place more important than the river of God. Pero hay gente que logra entrar a ese But nivel. people go into the water, Mire qué tremendo. look how tremendous, Y batallan para darle su voluntad a Dios. and they struggle to give their will to God. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no saben lo que puede pasar. Because they don't know what's going to happen. En el río todo puede In pasar. the river, anything can En happen. el río tú dejas de estar en control y le das el control a Dios. In the river, you're not in control, you give your control to God. Por eso muchas personas That's why many people, se estancan en ese nivel. they're stuck in that level. Porque cuando usted entra en el río, Because when you enter the river, usted sabe que todo puede you know pasar. that anything can happen. Yo he visto gente que empieza a temblar en el río de I Dios. look for people that shake in the river Yo he of visto God. gente que cae en el río de People that Dios. fall in the river of God. Yo he visto gente que empieza a correr en el río de There's people that Dios. start to run into the river of God. Pero hay gente que no quiere pasar ese But nivel there's people they don't want to go through that porque level ellos quieren estar en control. because they want to be in control. En otras palabras, Dios te dice, hijo, dame tu voluntad. In other words, God is saying, Lo que te va a pasar no importa, yo estoy en control. give me your will because what's going to happen, Pero I'm hay in gente control. que dice, no, 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 Dios, yo quiero estar en control. People say, no, I want to be in control. ¿Qué va a decir el hermano si me caigo? What is the brother going to say if I ¿Qué va a fall? decir el pastor si tiemblo? What is the pastor going to say? Que if I'm digan gonna lo que digan, No matter what yo they me say. voy a meter en el río de Go to Dios. the river of God. Alguien dice amén a eso. Can anyone say amen to this? Mire qué tremendo. Look how tremendous. Cuando tú le rindes tu voluntad a When Dios, you surrender your will to God, tú estás en buenas manos. you're in good hands. Tú le estás diciendo al Señor, ya no se hace mi voluntad, ahora se hace la You're tuya. saying to the Lord, your will, my will is not done, it's your will now. ¿Alguien me va entendiendo? Is anyone understanding? Pero mire qué tremendo. But look how tremendous.
Ay, el Señor me ha estado ministrando tan profundo en esto. The Lord was ministering me so deeply in this. Le estoy dando los pasos para ahorita que se manifieste el río de Dios acá. I'm giving you the steps because now the river is going to manifest here. Primero obedece al Espíritu. El Espíritu te dice ven. First, being obedient to the Holy Spirit. The Spirit Y says, come. ordeno que pases por las I aguas. order you to go through the water. Una vez que entres al primer lugar, Once you enter the first place, ríndele tu voluntad a Dios. surrender your will to God. Dile, Señor, pase lo que pase, yo quiero ir más allá. Say, Lord, whatever happens, I want to go further. Pero mire qué tremendo. But look how tremendous. Ezequiel le rindió su voluntad y fue más profundo. Ezekiel surrendered his will and he went deeper. Y el agua le llegó hasta las rodillas. And the water became knee deep. Las rodillas. The knees. Escuche esto. Listen to this. Las rodillas. The knees. Escuche. Listen. Me hablan de intimidad con Dios. Speak to me about intimacy with God. Porque para orar Because to pray o para tener intimidad con Dios, or to have intimacy with God, usualmente nos hincamos. usually we need. Cuando el agua te llega a este When nivel, the water gets to that level, usted se puede hincar y eso me habla de tener intimidad con you Dios. can kneel, and this speaks to me about having intimacy with God. Quiero hacerle una demostración aquí. I want to make a demonstration. Mire qué tremendo. Todos me miran aquí. Look how tremendous. El agua primero llegó hasta los tobillos. The water was first ankle deep. Ezequiel le rindió su voluntad a Dios. Ezekiel surrendered his will to God. Pero no se quedó ahí, sino que fue más profundo. But he didn't stay there, he went deeper. Y el agua le llegó hasta las rodillas. And the water was knee deep. Las rodillas me hablan de hincarte. The knees speak to me Me about hablan being de kneeling tener intimidad con Dios. and having intimacy with God. Me hablan de hablar con Dios. Speak to me to speak to God. Y es en ese momento And it's in that moment donde Dios te empieza a that corregir, God starts correcting donde you. Dios te empieza a hablar, He starts speaking to donde you. Dios te empieza a decir, hijo mío, lo que estás haciendo no está God correcto. says, my child, what you're doing is Y es not ahí okay. donde usted entra en un momento de arrepentimiento. That's when you repent. Es donde le dice, Señor, perdóname, Lord, pero yo forgive no me me. quiero quedar aquí. I wanna Yo quiero stay ir más here. profundo en tu I want río. to go deeper in the river. Intimidad con Dios. Intimacy with God. ¿Sabe por qué gente no entra a la presencia de Dios? You know why people don't enter the presence of Porque God? pasan acá pero no tienen intimidad con Because Dios. they come here but they don't have intimacy Están with God. esperando que Dios lo haga todo. They're waiting for God Y to Dios do no everything. puede hacer tu parte, tú tienes que hacer la You tuya. have to do your part. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que usted pasa acá enfrente That I'm coming here to the front. y cuando entra más profundo, When you go deeper, usted empieza a hablar con Dios. you start speaking to God. Porque ¿cuántos saben que nuestro Dios es real? Because how many know that our God is real? Nuestro Dios es real y Él responde. Our God is real and He responds. Y usted empieza a comunicarse con Él. You start communicating with Him. Y Dios te empieza a hablar. God starts speaking to you. Y es ahí donde empieza usted a sentir ya las aguas del Espíritu. And that's where you feel the waters of the Spirit. Es ahí donde empieza a experimentar las And corrientes. that's when you experience the currents. No sé cuántos han ido a un río, I don't know how many have been to a river. pero cuando usted se mete al río y el agua ya le llega hasta las rodillas, When you go to the river and it's knee deep, usted empieza a sentir ya las corrientes de las aguas. you can start feeling the currents of the water. Entras en intimidad con Dios. You enter in intimacy with God. Y lo tremendo es que el Señor no te deja ahí, And the tremendous is that God does not let you there, sino que te lleva más profundo. but He takes you even deeper. Y ahora el agua And now the water te llega hasta la cintura. is waist deep. Mire qué tremendo. Look how tremendous. El agua llega hasta la cintura. The water is waist deep. La cintura The waist me habla de adoración. speaks to me about worship. Primero es la intimidad, First is intimacy, primero es hablar con Él is to speak to Him, y lo segundo es adorarle. and then is to worship Him. Porque mire, se lo voy a demostrar una vez más. I'm going to show it to you one more time. Las rodillas The knees, me hablan de intimidad, they speak to me about intimacy. me hablan de hablar con Dios, They speak about speaking to God. me hablan de tener una conversación con They Él. speak about having a conversation with Him. Pero la cintura But the waist me habla de adorar a speaks Dios. of worshiping God. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Can anybody understand what I'm ¿Sabe saying? que adoración tiene que ver con postura del cuerpo también? You know, worship has to do with posture of the body El as primer well. nivel cuando usted entra en la presencia de The Dios, first level is when you enter the presence of God, escuche esto, Listen to this. es rendirle tu voluntad a is Él. to surrender your will to Him. Cuando usted le rinde su voluntad, el Señor te lleva más When profundo. you surrender your will, God takes you Él te deeper. lleva a un proceso de tener intimidad con Él. Takes you in a process to have intimacy Usted with empieza a you. comunicarse con You Dios. start communicating with Usted God. empieza a
hablar con Dios, Start speaking to God. pero Dios no te deja ahí, te quiere llevar a un nivel más He profundo. doesn't let you there. He wants to take Y you ese es deeper. el nivel donde usted tiene que adorar al Padre. That's the level where you have Ese to es el worship the nivel Father. donde el cuerpo se tiene que humillar y tiene que reconocer que el único grande, el único poderoso es Jehová de los ejércitos. So humble your body because you know the Alguien strongest diga is the amén Jehovah a of the eso. spirits. Escúcheme bien. Listen carefully. La clave, hermanos, The key, brother, está en la adoración. is in worship. El Señor me decía, mucha gente no entra en mi río porque están impuestos solo a orar, pero no me adoran. Many pray, but they don't worship me. Despertar. Escúcheme bien. Listen carefully. Esto no se trata solamente de estar hablando y hablando y hablando. It's not about speaking Esto and se speaking. trata de humillarnos y reconocer que Él es el Know grande. that He is the greatest. Esto es cuestión de humillarnos delante de Él This is a question about being humble in y front of Him reconocer que Él es el Todopoderoso. and recognize that He is the all-powerful. Por eso hay gente, hermano, That's why there's people, brother. que usted los mira que pasan acá You enfrente, see them come here to the front, pero nunca pasan de esto. but they never stop like this. Están solamente batallando en tratando de darle la voluntad a Dios o no. They're just struggling if they want to give their will to God or no. Dios no los lleva más allá. God does not take them any further. Están paralizados, lo hago o no lo hago. They're paralyzed. Do I do it Me or not? meto o no me meto. Do I do it or not? Y hay una lucha en su interior, hay una lucha en su And mente. there's a struggle in their minds. Están batallando tratando de darle la voluntad a They're Dios. struggling to give the will to God. Porque cuando usted le da su voluntad a When you Dios, give your will to Dios God, no te deja en ese lugar, Dios te lleva un poco más profundo en el río. God takes you a little bit deeper Y into the usted river. entiende que cuando usted entra más profundo en Dios, algo va a tener que pasar. You go a little deeper. Algo va a pasar. Something will Las happen. manos se te empiezan a temblar. hands start to Los shake. pies te empiezan a temblar. Your feet are shaking. La cabeza te empieza a temblar. Your head Usted siente ganas de dar vueltas. wanna start- Ay, le estoy hablando a alguien que speak to entienda someone. lo que es el río del Espíritu. Understand what is the river of the Spirit. ¿Cuánta gente no viene a las iglesias How many y people no go to puede church? entrar en el río cuando el río está aquí? They cannot go into the river when the river is here. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y se va igual que como llegó? How many people come to church? Porque and no they're the same? entraron en el río. Because they did not enter in the river. Se quedaron en el primer lugar batallando. They stayed in the first level struggling. En el primer nivel batallando. In the first level struggling. Si le daban a Dios la voluntad o no. Do they give their will to God or no? Cuando tú le entregas tu voluntad a When you Dios, give your will to God, Él te lleva a un nivel más profundo. it takes you to a deeper level. Empiezas You start a tener intimidad con Él. to have intimacy with Him. Pero hay una clave tan importante But there is a key that's so important. que es la adoración. That is worship. Lo que te lleva más profundo What takes you deeper es cuando empiezas a adorarlo. is when you start worshiping Him. Cuando reconoces quién es Él. When you recognize who is He. Yo le decía a la iglesia en Phoenix, I would say to the Phoenix Church, mucha iglesia many church, se quedó en la oración they solamente stay in the prayer and that's it. y están impuestos a estar hablando con Dios, And they just want to speak to God. pero no van más allá porque no se humillan delante de But Dios. they don't go further because they're not humbled before Him. Es ahí donde usted tiene que humillarse, You have to be humbled before Him. es donde usted tiene que reconocer Then you have to recognize que Él es Dios that He is God, y que nosotros somos su that creación, we are His creation, que fuimos creados para adorar su santo that nombre. we're created to worship His holy name. Le estoy dando secretos para que hoy pueda entrar a las aguas profundas. I'm giving you secrets so you can enter into the deep waters. Primero hablas con Dios, First, you speak to God, intimidad con Él, intimacy with Him. pasar tiempo con Él, You spend time with Him, pero Dios te lleva más profundo but God takes you deeper, y te das cuenta que ahí and you realize that there tú tienes que reconocer quién es Él. you have to recognize who is He. Empiezas a adorarlo, You start worshiping Him. empiezas a exaltarlo, You start exalting Him. empiezas a decirle cosas hermosas And you start saying beautiful things to Him. y es ahí donde tú empiezas a sentir And that's where you start feeling las corrientes del Espíritu. the currents of the Spirit.
Porque no hay tal cosa There is no such thing de adorar al Padre y no sentir los ríos del to Espíritu. worship the Father and not feel the currents of the Cuando usted Spirit. empieza a adorar al When you Señor, start worshiping God, usted entiende que algo está pasando en lo you know espiritual. that something is happening in the spiritual. Oh, yo siento ganas de adorarlo. Oh, I want to worship Him. La yele se le lleva y le leyó. Tila yele le se le ye. Bambili krutu maya lava y solima. Ey kayo kutu maya lava ba 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 ba. Ay ay soleve. Shamalei lolua kuatu amalala baiso. Ali alai lele yo sohama. ¿Sabe una cosa? You know one thing, Cuando tú lo empiezas a adorar when you start worshiping y Him, te empiezas a meter más profundo, you start going deeper. tú sientes los ríos del Espíritu. You feel the currents of the Spirit. Y yo le decía a la iglesia, And I would say to the church, he platicado con varios hijos I would espirituales. speak with some of the spiritual children. Yo le decía, ¿sabe que yo esto lo experimento en mi You cuarto? know, I experience this in my room. Hay mucha gente que alguien le tiene que poner la mano para sentir los ríos. Many people are waiting for somebody to put Cuando their tú hands. conoces los pasos para entrar en su When you presencia, know the steps into entering His tú te presence, puedes ir metiendo más profundo you can go deeper. y no hay necesidad de que nadie te ponga las You don't manos. need anyone to lay hands Me ha on you. tocado ocasiones cuando estoy en mi cuarto y yo solo he caído bajo la unción del Espíritu de Dios. I've had it where I have to pray in my Me ha room, but I have tocado to fall, ocasiones donde me tengo que agarrar de las paredes. where I have to grab the wall. Me ha tocado ocasiones donde siento que estoy temblando porque los ríos del Espíritu se empiezan a manifestar allá en lo To secreto. manifest there in the secret. Alguien que pueda entender lo que estoy enseñando Can hoy. anybody understand what I'm teaching Cuando today? usted va más profundo en Dios, When you go deeper into God, usted empieza a sentir los ríos de su you start feeling presencia. the rivers of His Spirit. Pero escucha esto, Listen to this. llega un A momento moment comes cuando usted tiene que discernir where you have to discern. y es donde usted se tiene que aventar And that's when you have to throw yourself en el río de Dios. into the water, into the river of God. Yo le llamo, I call this. es el paso donde me sumerjo en su presencia. This is a step where I'm submerged into His presence. Y en ese lugar And in that place, me vuelvo invisible I am invisible en el mundo espiritual. in the spiritual world. Ese lugar donde usted entra y ese lugar secreto. It's the place where you go, and it's a secret place. Ese lugar donde el enemigo no te puede encontrar. It's a place where the enemy cannot find you. Ese lugar que cuando estás pasando por problemas y logras entrar ahí, tú sientes que estás en un lugar seguro. It's a place when you have problems. When you go there, you're Y in que a se secure puede place. acabar el mundo, pero tú estás en lo secreto de Dios. And it doesn't matter if the world ends, but you're in the secret Que things of puede God. estar la guerra, todo lo que da, pero tú sientes paz en tu corazón. Maybe there's war over there, but you feel Que peace te in your pueden heart. estar sacando de la casa porque no tienes para pagar la renta, They're kicking you pero out of tú your te house. sientes tranquilo porque estás en la presencia de tu But Dios. you are calm because you're in the presence of your God. Oh, yo quiero las corrientes de las aguas. Today I want the currents of the water. Yo quiero su I presencia. want His presence. Leia la manana mande. Quiero terminar con esto porque el Espíritu Santo está aquí. And I'm going to close with this because the Holy Spirit is here. ¿Sabe lo que pasa? You know what happens? Cuando alguien logra entrar. If somebody is able to enter Porque usted today, puede ir a una iglesia, hermano, y si no hay mover del Espíritu Santo, usted sale igual o peor. because if you're going to go to a church without the Holy Spirit, you're going to come the same way that you left. Pero si logras entrar al río de Dios, If you're able to enter the river of God, vas a experimentar varias cosas. you'll experience several things. Lo primero que vas a experimentar The first thing you'll experience es un avance espiritual. is a spiritual advance. Porque yo no sé si usted ha ido al río. Because I don't know if you've been to the river. Usted entra al río You go to the river, y cuando
cuando se avienta a las profundidades del río, When you throw yourself into the deep of the water, usted se da cuenta que el agua lo toma y lo lleva hasta allá. you see that the water takes you and takes you there. En otras palabras, hay un avance. There's an advance, in other words. Todo el que entra en el río de Dios Anyone that enters in the river of God avanza espiritualmente. advances spiritually. Yo declaro que viene un avance para tu vida I espiritual. declare that there's an advance for your Yo spiritual life. declaro que de este servicio vas a salir más alto. I declare that this service is going En to be el mundo higher. espiritual serás un gigante. ¡Ay! Yo no sé si le estoy predicando a la gente correcta, pero yo declaro que cuando salgas de este servicio vas a ser un gigante en el mundo espiritual. Los demonios te huirán porque la gloria de Dios estará contigo. Because the glory of God is with you. Shamalama ya la baba sotomando. Curritima ya soto. Otra de las cosas que experimentamos Another thing we experience es un aceleramiento. is an acceleration. Porque cuando usted entra a las corrientes te aceleran. When you go to the current takes you. Y quiero hablarle a todos aquellos que estaban I want to estancados. speak to all of them that are Viene un aceleramiento para tu vida. There's an acceleration Yo for no your sé life. si alguien me está creyendo lo que estoy predicando. Dije, viene un aceleramiento. There's an acceleration. Todo estancamiento va a ser removido en el nombre de Jesús. Everything that keeps you stuck is gonna be Vas a removed ser in the name of acelerado You're gonna be en accelerated. tu vida espiritual, Spiritual life. en tu vida ministerial. Alguien Ministry, diga amén a ministerial life. eso. Somebody say amen to this. Esto me lo enseñó el Señor. And this is what the Lord is teaching me. ¿Sabe dónde llegaban los ríos? You know where the rivers take us? Los ríos llegaban al mar. The rivers go to the sea. El que entra en el río llega al mar. The one that goes into the river goes into the sea. El mar me habla de las cosas grandes de Dios. The sea speaks to me about the great things of God. El Señor me decía, las cosas And grandes the Lord said the great things son para aquellos que pueden navegar en mi río. are for the ones that can navigate in my river. Son para aquellos que se enamoran de las aguas The profundas. ones that fall in love with the deep waters. Son para aquellos que constantemente serán acelerados. The ones that were constantly Los voy a accelerated. llevar a las cosas grandes, dice el And we'll give them the Señor. great things the Lord says. Oh, póngase en sus pies, iglesia. Stand up, church. Solo va